Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, Yadira, Daniel, Andrés, Carolina, Ethel, John, Daisy, ¿cómo les ha ido? Hola, profe, buenas noches, muy bien, gracias. Bien, señor. Qué bueno, me alegra muchísimo. Buenas noches, bien, profe, gracias a Dios. ¿Y Buenas noches, usted? profe. Bien, bien, todo muy bien. Muchas gracias, Daisy, gracias, Andrés. Bueno, antes de empezar, unos avisos parroquiales. Ustedes saben que pues este fin de semana es la entrega de el taller, entonces pues como para que lo tengan presente y el domingo es la realización del examen. Entonces estén muy pendientes, porfa, del correíto que les envío para que puedan responder ese examen y tener en cuenta ahí los tips que les envío. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a hablar. Bueno, ¿tienen alguna inquietud antes de arrancar? ¿Algo que quieran comentar? Ok, entonces, gracias, Ethel. De pronto, ¿me pueden confirmar si ven la presentación? Sí, señor, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que es bien, bien interesante, pero que digamos que nos vamos a ubicar puntualmente en el año 2020 en plena pandemia. Por eso les solicito que se ubiquen en ese tiempo, ¿sí? Todos lo vivimos, esa fue una época en la que, digamos que tuvimos que afrontar una serie de momentos muy complejos, unos momentos de mucha incertidumbre, ¿sí? Pero, pues, como dice Albert Einstein, digamos que la crisis es necesaria ¿para qué? Para que como humanidad podamos avanzar, porque solamente en esos momentos de crisis es en donde surgen las grandes mentes, ¿ok? Entonces, partiendo un poco de ese hecho, tomando a Albert Einstein como referente, y viendo pues todo lo que vivimos, ya podemos decir que eso pasó, ¿sí? Pero no estamos exentos a que eso vuelva a ocurrir. Yo siempre les he comentado, a mí me impactó muchísimo la película en donde a través de una pandemia las personas van perdiendo la memoria, ¿sí? Entonces, imagínense una situación de esas, ¿sí? Otra pandemia, no tiene que ser el COVID, puede ser otra situación muy parecida. Entonces, lo que quiero es que se enfoquen en esa situación y empecemos a mirar desde esa óptica, pues, qué ha pasado, cómo abordar una situación de esas, qué vivimos en esa época que de pronto nos puede llegar a nutrir para poder afrontar otra crisis de esa índole, ¿ok? En ese orden de ideas, básicamente la sesión, bueno, vamos a hablar acerca de estrategias financieras en tiempo de crisis, oportunidades para pequeñas y medianas empresas. Aquí me falta una mitad. Entonces, básicamente la hemos denominado estrategias financieras en tiempo de crisis, oportunidades para pequeñas y medianas empresas. Básicamente la temática está organizada de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de lo que fueron esos tiempos difíciles. Digamos que la tenemos estructurada en cuatro partes. El primero es tiempos difíciles. La segunda, quiénes resultaron ganadores en esa situación compleja. Quiénes salieron perdedores. Y por último, ¿qué estrategias financieras debemos tener presente para poder abordar una situación de esas? Eh, Quisiera pedirles antes de arrancar un favor muy especial y es que para la próxima sesión, ojalá se pudiera que todos trajeran un caso de éxito de algún emprendimiento o algún negocio que implementó una estrategia. No tiene que ser una estrategia financiera, pero sí una estrategia que le haya funcionado a esa empresa, a esa persona en tiempos del COVID, ¿ok? Tiempos de encierro, tiempos en donde no podíamos salir, tiempos en donde solo escuchábamos muertes y muertes y muertes, y uno decía, bueno, madre, ¿esto en qué momento? Sí. Entonces, si pueden hacer una pequeña exposición de 5 minuticos, se los agradezco en principio, pero todo eso tiene nota, ¿ok? Entonces, como para que lo tengan ahí presente. Bueno, digamos que mientras, en una época
tan complejas como esas, pues hay personas que se vuelven muy pesimistas, hay personas que ven solamente el problema, ¿sí? Como se dice, solamente nos miramos el ombligo y no levantamos la cabeza y miramos más allá que puede haber muchas oportunidades. Pues hay personas que son muy pesimistas, ¿sí? Pero hay otros que piensan de una manera muy optimista y esas son personas a las que, digamos que realmente son personas que logran tener cambios importantes dentro de las organizaciones y en las sociedades. Por ejemplo, Microsoft. Microsoft nace en un momento en donde las empresas del sector, todo el sector de tecnología, era desarrollando hardware, ¿sí? Y Microsoft es de esas pocas compañías, y yo me atrevería a decir que es la única compañía que en esa época decide invertirle al desarrollo de software, ¿ok? Entonces ustedes veían Apple desarrollando sus computadores, sus Macintosh, IBM desarrollando computadores, desarrollando hardware, fierros, como se dice, y Microsoft dice, no, 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 pero espere, yo voy a desarrollar software que se adapte a esas máquinas y que sea mucho más fácil de abordar o de enfrentarse a una máquina de estas, a un computador, ¿ok? Entonces, digamos que Microsoft decide invertirle a todo el tema del desarrollo de software y eso digamos que se considera como un hito extraordinario. ¿Por qué? Porque básicamente se sale de lo tradicional y se convierte en una de las compañías más valoradas en el mercado de valores y digamos que fácilmente Microsoft factura más de 72.000 millones de dólares al cierre del año pasado, del 2022, ¿ok? Microsoft es una compañía donde el precio por acción se ha incrementado más de un 30.000%. Es decir, si yo hubiese invertido 1 millón de pesos, tan pronto se creó Microsoft, hoy en día ya tendría 30.000 millones de pesos. ¿Ok? Ahora, esas son cuentas alegres, ¿no? Esto, digamos que sería en un lapso de 30 años, pero es la situación de lo que está pasando con esas grandes mentes. Entonces, miren lo que llegan a irrumpir en un mercado y con la potencia que lo llegan a hacer. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí tenemos las tecnologías baten récord de inversión por el COVID, como en tiempos de COVID, en una crisis, ¿cómo es posible que haya negocios que puedan crear nuevos récords, puedan llegar a tener muchos mejores ingresos? Y aquí lo vemos, por ejemplo, dice aquí, total capital invertido por Facebook, Amazon, Microsoft, Google y Apple. Para el primer trimestre del año 2018, sus ingresos eran de más o menos 1.700 millones de dólares. En el segundo trimestre baja. Luego el tercer trimestre eh, empieza a crecer 1.000, luego el cuarto trimestre 1.100, y así va creciendo. Mire, del 2018 al 2019 se triplica casi que el valor, ¿sí? Pasa de 1.100 a 3.200, pero luego va y cae. Entonces, este tipo de fluctuaciones, obviamente, si usted es un inversionista, esto le duele, ¿sí? Cuando usted empieza a ver que la inversión que usted hizo empieza a fluctuar, ahí es cuando se dice, hombre, en tema de inversiones usted no debe tener cabeza sino estómago, porque este tipo de bajonazos lo pone usted mal, ¿sí? Y entonces empieza a verse el comportamiento del mercado, pero mire el primer término de 2020, que es cuando ya estamos en pandemia, básicamente el número de millones de dólares que han invertido esas empresas asciende a 2.700, pero en el segundo trimestre se triplica casi que ese valor a 6.100 millones de dólares y luego en el tercer trimestre a 7.900. Entonces, si usted mira los dos trimestres del 2020, los más críticos, fue donde estas empresas triplicaron sus inversiones. Es en donde más crecimiento tuvo a nivel de inversión. ¿Cómo hacen los grandes gigantes tecnológicos sus miles de millones? Porque es que eso no es que, yo tengo una idea disruptiva y voy y ya empecé a ganar, ¿no? Porque es que si usted no tiene, si usted puede tener la mejor idea del mundo, ¿sí? Pero si no está rodeado del equipo indispensable, si de pronto usted
no tiene el capital o el músculo financiero, pues muy posiblemente esa idea alguien más termine desarrollándola, termine potenciándola y sacándola al mercado y sacando el mejor provecho de eso. Entonces aquí vemos, por ejemplo, los grandes de la tecnología. Tenemos por un lado a Amazon, Apple, Alphabet, que es Google, Microsoft y Meta, que es Facebook. Entonces aquí vemos cómo es el componente de ellos. En el 2021, las cinco grandes empresas tecnológicas generaron más de 1.4 billones de dólares en ingresos, más del PIB total de México. Solo cinco empresas generaron más del PIB total de México. Imagínense lo que puede llegar a ser eso. Entonces, por ejemplo, Amazon generó 470 millones de dólares, ¿sí? Bueno, 470.000 millones de dólares. Bueno, esto es billones, ¿sí? 470 billones de dólares. Apple, 365 billones de dólares. ¿Y cómo los tiene distribuidos, por ejemplo, Amazon? Tiendas online, que es básicamente el core del negocio de Amazon, 47.3% de los ingresos provienen de tiendas online, 22% de servicios de vendedores de terceros, el 13.2% todo lo que tiene que ver con sus servicios web, sus servicios en la nube, servicios de suscripción 6.8, servicios publicitarios 6.6, tiendas físicas 3.6, que esto ya está muriendo, y otros un 0.5%. ¿Listo? Apple, ¿cómo lo tiene distribuido? En iPhone, el 52.5% de sus ingresos provienen de la venta de los iPhone. Servicios como Pay, Music, TV, todo esto 18.7%. Todo el tema de usables, 10.5%, venta de Macs 9.6%, iPad 8.7%. Entonces, si bien es cierto, está casi que 100 billones de dólares por debajo de Amazon, pues sigue siendo muy rentable este tipo de empresa. Viene Alphabet, que es Google, generando unos ingresos por 257 millones. ¿Y cuál es el problema con Alphabet? Bueno, con Google. Mire, por ejemplo, Google tenía una idea de negocio muy chévere, pero que a la larga no era muy rentable para ellos. ¿Y qué era? A todas las universidades le daban toda la suite de Google gratis, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan cuando entraron, todo nuestro correo era de Gmail y yo era uno de los que le decía, cargue allá todo lo que se le ocurra, ese correo es gratis, tenemos Drive ilimitado, en fin, tenemos una gran cantidad de servicios y Google no cobraba nada, ¿sí? Pero llegó la pandemia y todas las universidades que no estaban, digamos que muy alineadas con el tema virtual, se volcaron hacia el lado de Google para utilizar a través de Meet y poder desarrollar sus clases, poder desarrollar, digamos que continuar con su negocio. Entonces, ¿qué pasó? En esa época, pues Alphabet, bueno, Google perdió mucha plata, ¿sí? Fue hasta el 2021 cuando dijo, mire, me da mucha pena con ustedes, señores universidades, porque son todas las universidades del mundo. Mire, me da pena con todos ustedes, pero ahora me toca cobrar, porque es que se me ha disparado el almacenamiento, yo tengo que comprar más servidores, tengo que comprar más maquinaria, más no sé qué, instalar nuevos data centers en otros lugares del mundo, porque eso es redundancia y digamos que hay que tenerlos distribuidos. ¿Por qué? Porque llega a pasar una catástrofe, una guerra nuclear y le mandan par bombas atómicas a Estados Unidos, pues se acabó Google. Entonces, no, Google teniendo todos sus servidores puestos en otros lugares del mundo y que tienen comunicación entre ellos, pues se cae alguno y no, digamos que uno no lo siente. Entonces, pero eso requiere una gran cantidad de inversión. Entonces, en esa época, pues mire lo que le pasó a Alphabet. El 70% de sus ingresos provenían de publicidad, de propiedades de Google, todo lo que tenía que ver con Google, YouTube, Google Play Store, Gmail, Google Maps, etc. Solo por publicidad el 70%. Otros ingresos 18.3, Google Ads 12.3 y otras apuestas el 0.4. Esto le daba apenas unos ingresos de 257 billones de dólares. Billones. Microsoft tuvo unos ingresos por el orden de los 168 billones de dólares, básicamente con Microsoft Azure, que es su servicio cloud en la nube, 31.3%, venta de Office, 23.7%, Windows, 13.8%, Gaming, 9.1%, 6.1% LinkedIn, que es de Microsoft,
5.1 anuncios de búsqueda, 4.1 servicios empresariales, Microsoft Surface 4% y otros en el orden, en una magnitud del 2.7% de esos 168 billones. Y Meta, que pronto, pues, digamos que están las malas en esta época, en esa época recibió 118 billones de dólares, básicamente 97.5 provenientes de Instagram, Facebook y por parte de publicidad y otros ingresos que ascienden al 2,5%. O sea, si usted ve acá, ¿qué debilidades ve en qué tipo de empresas? ¿Qué análisis así rápido puede hacer de esas 5 empresas? Hola, profe. Hola, John, ¿cómo vas? Bien, bien, sí, señor. Qué bueno, hermano. Bueno, profe, lo primero que yo veo de acá, esto es del 2020, ¿no? Ah, 2021. 2021. 2021, sí. Entonces, pues, estas empresas, pues, se vieron muy beneficiadas por el tema de la pandemia, todas en total, hasta cuando Google se pellizcó, porque sí, todos estaban migrando para, para Google allá, hasta nosotros en la universidad estábamos aprovechando todo esto. Exacto. Entonces, pues, ¿qué veo acá? Pues que sus rendimientos, digamos, su rentabilidad en el caso de la pandemia, pues les funcionó mucho, porque pues como todo mundo migró a este tema virtual, entonces pues se dispararon las compras en Amazon, se dispararon la compra de computadores, entonces Apple creció por eso, los servidores de Google se utilizaron más, entonces se aprovechó para cobrar. Microsoft, me imagino que también vendió más computadores y pues el número de usuarios de Facebook y se incrementó y además pues aprovechando la publicidad que ellos tienen para ventas, porque pues yo vendía programas educativos en otro lado, entonces pautaba por ahí y de ahí llegaba todo ese nicho de mercado y se aumentaron las ventas por eso. Entonces todas tuvieron, digámoslo así, como su buena rentabilidad debido a eso, debido a la pandemia y pues empezó a ver aquí en el 2021 toda esa rentabilidad. Entonces es lo que yo veo, profe. Perfecto, John, qué bien, gracias. Y Carolina, ¿tenías la manito levantada? Sí, profe, precisamente iba a tocar un tema que acabó de tocar John y es digamos, como ese cambio que ellos hicieron y aprovecharon el tema de, por ejemplo, las ventas en línea. Dijeron, como las personas pues no están sino comprando en línea, no pueden salir, no pueden hacer muchas cosas, empezaron a migrar. Y los que no subieron tanto, pues efectivamente es porque estaban de pronto enfocados en otras cosas. Sin embargo, pues todo lo que es Meta sabemos que son redes sociales, que son adicciones para muchas personas y pues eso siempre les genera plata por publicidad y demás, ¿no? Entonces creo yo que es como ese momento en el que las empresas tienen esa apertura al cambio y a moverse rápidamente hacia un mercado que pueda modificar el objeto de la empresa, transformarlo o convertirlo y sacarle un mayor provecho. Perfecto, muy bien. Sí, es una buena lectura. Pero bueno, digamos que si yo les dijera, eh, tenemos estas 5 opciones para invertir, ¿a qué empresa la apuntarían y a cuál no? Amazon de Ok, una. sí, Amazon. Ok. Tú, Daniel, Amazon cuéntame. bueno, también en el tema de Facebook Meet, por el tema de lo que están haciendo de la realidad virtual. Ok, Eso pues más adelante va a ser lo mismo que pasó con lo que su merced dijo al principio, de que al principio va a variar todo eso, pero ya va a llegar en un momento en el cual eso va a crecer bastante y va a beneficiar a todas esas personas que invirtieron en esa plataforma. ¿Sí? Pues yo quería opinar en algo que es que, o sea, de igual forma estas personas se beneficiaron, estas empresas se beneficiaron por los usuarios que obligatoriamente tenían que usarlas porque sí o sí necesitaban unos productos que no podían ir a la calle o conectarse por Microsoft y todo eso.
Entonces, de igual forma, las otras personas vieron más estrategias, vieron más allá de que solo es una pantalla, también puede ser un negocio, también puede ser una manera de estrategia financiera que puede surgir a todas las empresas. Por eso es que hoy el día hay más emprendimientos virtuales y demás con este beneficio y con estas estrategias que vieron esos clientes o esas personas. Ok, perfecto. Pero digamos que, ok, dime, Ethel. Profe, yo también quería tocar un punto ahí, pues respecto, digamos, a Amazon, que es el que tiene como, digamos, más ingresos. Y es que, digamos, Amazon pienso yo que apunta a un cliente como universal, porque todas las personas pueden comprar en Amazon, ¿sí? En cambio, digamos, Apple, si tú tienes un iPhone, puedes usar ciertas aplicaciones desde, bueno, no sé, comprar ciertas aplicaciones desde la app. Sí, pero no, digamos que los que tienen Android no lo pueden hacer, entonces digamos que es un poquito limitante el mercado. Entonces, una opción de inversión sí me parece que Amazon es mucho mejor viendo eso y enfocándose en el mercado tan abierto, digamos, que tiene Amazon, cosa que de pronto los demás lo tienen más reducido, aunque Meta, lo que decía ahorita Daniel, a futuro, pues de pronto es un buen proyecto. Y pues sin embargo, digamos, ellos también tienen un mercado muy abierto, aunque de pronto no tiene muchos ingresos en estos momentos. ¿Sí me voy a entender? Sí, perfecto, Ethel, muchas gracias. Gracias a ti. Ok, hola Yadira, ¿cómo estás? Hola, profe, súper bien, ¿y usted? Bien, bien, todo muy bien, muchas gracias. Bueno, profe, pues yo pienso que una de las razones con las que Amazon repuntó es que se diversificó, porque en Amazon se puede encontrar prácticamente de todo, y ellos dejaron de apuntarle solamente al mercado estadounidense y abrieron sus ventas a nivel, pues, de más países. Y aparte de eso, Amazon es una plataforma que tiene un servicio al cliente muy bueno. Eso también les ayuda mucho a que tengan éxito y que ellos no paran de innovar. Perfecto, tú Yo quería, dijiste, profe, dime. qué pena, antes de que siga, yo quería comentar algo porque lo más seguro es que yo no pueda estar conectada la próxima semana, Ok, pero a mí me pasó un caso particular y es que yo en la pandemia decidí emprender con un tema de unos mensajeros. Entonces, como no se podía prestar pues las compras y ese tipo de cosas de manera personal, yo contraté unos mensajeros y les saqué todos los permisos pues que de tránsito el gobierno les exigía. Y presenté una licitación pública con esa empresa que tenía en ese tiempo y me la gané para transportar las muestras del COVID-19. Entonces, eso me ayudó mucho y ese negocio en ese tiempo repuntó mucho, el de la mensajería, porque no solamente atendía las muestras de laboratorio o las muestras del COVID, sino que aparte de eso, pues como teníamos los permisos por ser prestadores de servicio a entidades de salud, entonces podíamos transitar por cualquier parte de la ciudad, en cualquier horario. Ellos no eran restringidos para nada, entonces eso al final nosotros terminamos en pandemia con casi 20 mensajeros. Y pues era mucho trabajo, pero también llegó que la pandemia fue una oportunidad muy grande para nosotros y luego la empresa pues fue creciendo y al final en este momento estamos trabajando con entidades de salud y hacemos todas las campañas del Banco de Sangre acá en Medellín de la Universidad de Antioquia y eso nos ayudó mucho porque nos ha permitido pues como que el negocio repuntara de una manera diferente, aunque la mensajería pues después de la pandemia ya no dio tanto resultado. Y quería pues como hacerles ese comentario de que sí era de aprovechar como las oportunidades en ese momento. Oye, qué chévere, me alegra mucho el hecho que te hayas arriesgado y hayas decidido emprender en una época tan difícil y obviamente con un tipo de negocio disruptivo hoy en día, ¿sí? En ese momento, pues, digamos que era todo un servicio que se estaba prestando, pero mira hasta dónde llegó y te felicito mucho por eso. Qué bueno, gracias por compartirnos tu idea. Pero frente a lo que tú planteabas ahorita, me gustó mucho el término que utilizaste de que Amazon diversificó.
Y es que en la diversificación está gran parte del secreto del éxito de las empresas, ¿sí? Eh, ¿Qué empresa ven ahí que no ha diversificado? Apple, Apple, ¿ok? ¿Y cómo ves o- Meta? no, bueno, también Meta por causa de que esos precios de realidad virtual, o sea, esas gafas son bastante costosas. Ok, pero digamos que aquí en la gráfica vemos que el 97.5% de los ingresos de Meta provienen de sus redes sociales, de Instagram, Facebook y toda la publicidad que se mueve a través de estas redes sociales. ¿Qué pasaría Concentración. exactamente, Carolina? ¿Quieres ampliar la idea? Y qué pena que metí así la Tranquila, cucharada tranquila, últimamente. para eso es. Pero sí, digamos, tener 4 productos y entre ellos, pues digamos el 2.5 que es otros, tenemos una concentración del 97.5 en las redes sociales y en la publicidad que está en las mismas redes. Entonces ellos allí no tienen ningún movimiento adicional. Que les está dando todo el dinero del planeta a ellos con esa concentración, sí, pero generalmente en una empresa no se puede tener una concentración. Bueno, de pronto de productos sí, de clientes no. Aquí lo que sí diversifica es el mercado, ¿no? De pronto puede Exacto. ser eso lo que les da, bueno, puede ser eso no. Eso es lo que les da el éxito, así tengan solamente 2 o 3 productos en concentración. Sí, exacto. Entonces, pues, no sé si ustedes han tenido oportunidad de escuchar que a Facebook, Instagram, cada rato los están atacando, les tumban el servicio, los bloquean, WhatsApp se cae. Digamos que el año pasado fue muy crítico en ese tipo de servicios. Se veían muchos ataques. Entonces, digamos que la sensibilidad de tener todos mis ingresos que deriven de este rubro, pues es mucho riesgo, ¿sí? Y yo no estoy exento de que me tumben el servicio, así sea que me lo bloqueen por mediodía, pues ya eso genera inconformidad por parte de la gente, queda uno bloqueado, ¿sí? Aunque pues, uno dice, bueno, yo por Facebook, ¿qué hago? Pues chismosear, ¿sí? Pero hay gente que hace negocios por ahí, ¿sí? Entonces, digamos que ellos se sienten muy afectados y a ellos, obviamente, este tema les pasa factura y factura muy alta. Por eso es que de estas empresas que tenemos acá, que si bien es cierto, generan muy buenos ingresos, hay una situación muy particular y es que de todas creo que Meta es la que más tiene, la que su valor de acción es el más bajo. Pues precisamente por eso, por esa concentración y el nivel de riesgo que maneja, mientras que Amazon diversifica, tiene tiendas online, servicios en la nube, servicios de suscripción. Apple tiene entonces sus iPhone, y frente a eso, no me acuerdo quién fue la persona que creo que fue Ethel, que decía que sí, pues muy chévere Apple, pero es que Apple no lo tiene sino una cantidad de personas. Pero mira lo importante que es crear fidelidad por parte de los clientes, ¿sí? Para que me generen 366 billones de dólares en un año, es porque tengo un mercado muy amplio y la gente confía en mí, ¿sí? Sí, de pronto, que es un servicio de pronto muy elitista, que es para un tipo de población con unos ingresos bastante altos, sí, todo eso es cierto, pero lo importante que es crear fidelidad para con nuestra organización, para con nuestros productos, de manera tal que si saben que yo voy a sacar un nuevo servicio o un nuevo equipo, pues las filas tan tremendas que se hacen, todo lo que genera de efervescencia un nuevo producto de Apple. Entonces, es básicamente por eso. Entonces, es bien importante, primero, diversificar. Segundo, exacto, la gente está muy expectante, está esperando a ver qué es lo nuevo que van a sacar y cuando generan esa expectativa, obviamente, pues eso llama mucho más la atención y como que la gente quiere ir a mirar a ver cómo hace y se endeudan y compran el último iPhone. Y digamos que de esa manera se logra sostener una empresa como estas. Microsoft también ha logrado diversificar. Miren que arrancó creando software. Ahora el mayor rubro de sus ingresos provienen
de los servicios en la nube, ¿sí? Y eso, pues digamos que es bastante bueno. ¿Por qué? Porque las universidades, sobre todo, tienen mucho de su servicio en la nube. Entonces vemos Teams, es en la nube, toda su suite de Office ya está en la nube. Entonces uno simplemente adquiere una membresía, le dice para cuántos usuarios, y uno entra y descarga y hace y pone a trabajar todo desde la nube, y todo es como mucho más fácil, ¿sí? Pero entonces es eso, es diversificar, es innovar, es crear fidelidad de nuestros clientes hacia nuestros productos, en fin, tratar de, en la medida en que yo voy diversificando y busco nuevas líneas de negocio, nuevos nichos que me generen ingreso, pues yo también estoy diversificando mi riesgo, ¿ok? Entonces ese es un componente bien importante. Les agradezco por la participación, eso está muy chévere. Miremos otro aspecto que es bien importante. Bueno, aquí hablando de Microsoft, pues mire cómo se diversifica. También le apunta a redes sociales, pero mire que a diferencia de Meta, solamente le apunta a un 6.1% de sus ingresos provienen de su red social. El resto son productos propios, y eso es pues, bastante bueno. Y me toca quitar esto. Listo. A nivel de industria de software, porque es que estamos mirando básicamente es Microsoft, y Microsoft arrancó creando software. Entonces, digamos que el crecimiento de la industria del software en el 2020, en plena pandemia, a nivel global, creció un 152% a nivel mundial, pero en la región, en América Latina y el Caribe, creció un 243%. ¿Ok? Y eso son cifras que, pues digamos que hablan por sí solas de la dependencia que como humanidad tenemos hoy en día de este tipo de servicios. Aporte en ventas totales. Las grandes empresas adquieren un 66.5% de sus ventas, digamos que de las ventas que hace Microsoft, lo hace el 66.5% de las grandes empresas, y el 33.5% lo hacen las MIPYMES. ¿Ok? A nivel de líneas de negocio, desarrollo de sistemas informáticos ocupa casi que un 40%, consultoría de TI, de tecnologías de la información, un 30%, procesamiento y hosting de datos, un 5%, edición de software, un 2.7%, y diseño y desarrollo web, 2.3%. Es decir, tiene muy diversificado su core de negocio. El core de Microsoft es el desarrollo de software, pero mire cómo lo tiene diversificado. Y eso es bastante bueno. Y en Colombia, las empresas que componen la industria del software, digamos que en Bogotá se desarrolla el 61.4% del software que se hace en Colombia, el 61% se hace en Bogotá, el 16% en Antioquia, el 7.7% en el Valle del Cauca y en el eje cafetero y Santanderes, y el 3.4% en el Caribe. ¿Okay? A nivel de la misma industria del software, pero en cifras, veíamos que pues, había tenido un crecimiento a nivel de la región en América Latina y el Caribe, un crecimiento del 243%, y veíamos como, bueno, esta es como la misma diapositiva, me equivoqué, puse la misma, pero con otra distribución, pero es básicamente tratar de apuntarle a varias cosas desde el core del negocio. Entonces, si mi negocio es desarrollar software, ¿qué le puedo sacar yo adicional a ese tipo de negocio? Tratar de mirar cómo puedo expandir mi negocio, cómo puedo expandir mi empresa, y de esa manera poder recibir muchos más ingresos. Eh, una parte del problema de las... bueno, entonces aquí ya digamos que me voy a meter básicamente con todo el tema de lo que pasó puntualmente con la pandemia, ¿ok? Eh, digamos que las medidas que vivimos en cuarentena, como lo decía Yadira, esas medidas provocaron una disminución inmensa, y además no solamente fue grande, ¿sí? Sino que fue transitoria, pero a la vez fue sostenida en el uso de los combustibles, y por lo tanto
pues vimos como el planeta mismo como que respiró, ¿sí? Como que fue un momento de pausa que como que uno baja los brazos y como que descansa un poco. Ese momento de respiro para el mundo como tal, yo creo que el medio ambiente lo agradeció eternamente y yo creo que el medio ambiente añora que haya otra pandemia, Dios no lo quiera, pero porque es que digamos que el respiro que tuvo el mundo fue impresionante gracias al tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque se disminuyó todo el consumo de combustibles y al disminuirse el uso de combustibles, pues las emisiones y la contaminación asociada pues también disminuyó. Entonces, pero aquí hay que hablar de específicamente qué era el COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad zoonótica. Aquí tenemos esta palabrita, zoonótica, y es que zoonótica, ¿qué significa? Que son virus que pasan de animales a humanos, ¿ok? Eso significa zoonótica. Eh, por tener esa característica, digamos que esa enfermedad se propagó, digamos que arrancó de animales a humanos, pero luego el virus mutó y ahora se pasó a contagiar de humanos a humanos con una facilidad impresionante, ¿sí? ¿Por qué era tan fácil contaminarnos de humanos a humanos? Por el alto hacinamiento, ustedes se dan cuenta cómo en las ciudades grandes están concentradas con muchísima población, ¿sí? Eh, hay una clase que yo doy en impuestos departamentales que arranco mostrándole lo que es bueno, y aquí creo que también lo vimos con la pirámide poblacional y cómo la mayor cantidad de población se traslada básicamente a las grandes urbes y ese nivel de concentración de personas, y es que cambia todo. Mire lo difícil que es, porque no es solamente que las personas dejen lo rural y se vengan al urbano, sobre todo en unas ciudades puntuales, sino que también cambia el método de vida. Entonces ya las personas dejan de vivir en casas, venden sus casas, las tumban, construyen grandes edificios y todos empezamos a vivir en apartamentos, en edificios, y ahí hay mucho más hacinamiento, ¿ok? Pero ese es un factor. Hay otro factor y es la conectividad de nuestra estructura social. Entonces ya es mucho más fácil viajar de una ciudad a otra, hacemos negocios, nos movemos mucho más fácilmente a nivel entre ciudades, pues precisamente por ese alto nivel de conectividad que hay, ¿sí? Es una parte del problema de ese tipo de enfermedades zoonóticas eh, al que hasta ahora pues, no se ha prestado mucha atención, radica básicamente en los siguientes aspectos. El primero de ellos, en el desplazamiento de las fronteras naturales, ¿sí? Digamos que hay una eh, alta diversidad de especies que se sintieron, digamos que nosotros como humanos hemos ido poco a poco quitándole espacio digamos que abusivamente eh, como apoderándonos de más espacio completamente natural. Y eso es bien complejo. Ahí estamos alterando el orden natural y eso no es sano para ninguna sociedad. Entonces, este es uno de los principales factores, ese desplazamiento de las fronteras, ¿sí? Es decir, estamos acabando con esa característica de ecosistemas sanos, ¿sí? Un ecosistema sano regula la abundancia de aquellos que actúan como reservorios primarios de virus, ¿sí? Y eso, en principio, reduce la transmisión de esos patógenos. Entonces, aquí podemos decir que la evidencia apunta a que esa conservación de esa biodiversidad y todos los servicios ecosistémicos, eso es muy necesario ¿para qué? Para proteger nuestra salud humana, ¿sí? Y eso se hace tanto directa como indirectamente. Entonces, hemos tenido ese desplazamiento de fronteras naturales, hemos tenido destrucción y degradación de los ecosistemas que tienen la capacidad de controlar la propagación de enfermedades. Hemos hecho cambio de uso del suelo, ¿sí? Como les decía, ya pasamos de vivir en casas, ahora toda la población se está concentrando a vivir en apartamentos y pues digamos que eso es relativamente complejo en el sentido en que pues digamos que hay más afluencia somos más vulnerables a los virus, básicamente. En cuarto lugar,
tenemos cambios en la industria alimentaria, ya digamos que los productos son más procesados, ¿sí? Y no hay cómo alimentar a toda la población que hay, entonces se tiene que acudir a mecanismos químicos que permitan tener la abundancia y sobre todo responder a las necesidades de alimentación de todas las personas. Entonces, eso ha cambiado y eso obviamente pues ayuda a deteriorar nuestro organismo. Todo el tema de la susceptibilidad humana, eh, digamos que cada vez por el mismo nivel de concentración, por el mismo nivel de estrés que se maneja, nos volvemos como muy independientes, muy encerrados, como que no me importa lo que le pase al otro, solamente me importa yo, me importa lo que a mí me puede llegar a pasar. Entonces, en ese orden de ideas, hemos dejado de tener esa sensibilidad que nos caracterizó en alguna época del tiempo. Y pues todo este tema de conectividad internacional que pues obviamente crea ese caldo de cultivo para que todo este tipo de situaciones se complejicen aún más debido a eso, a esa conectividad internacional. Eh, Aquí tenemos todo el rol de los recursos naturales en la pandemia por el COVID-19 en América Latina y el Caribe. Digamos que en tema de agua puntualmente, el acceso a agua potable para lavado de manos y contener los contagios, digamos que eso resultó ser vital, ¿sí? Eso se convirtió en una necesidad impresionante y veíamos cómo en diferentes espacios habían lavamanos, había disponibilidad de agua, porque era el mecanismo eh, base para poder combatir ese tipo de virus. Teníamos todo el tema de la biodiversidad, es decir, proteger los ecosistemas para disminuir el riesgo de futuras zoonosis, porque pues como todos sabemos esto pasó, como diría nuestra senadora Cabal, por los vampiros, y en realidad pues son los murciélagos, pero digamos que ahí se empieza a transmitir ese tipo de virus. Eh, no sé si han tenido oportunidad de ver la película Contagio, en donde un murciélago precisamente empieza a comerse una banana y esa parte de esa banana que ya lleva la saliva del murciélago cae en no sé si se hizo un rebaño de cerdos, yo creo que no se dice rebaño, pero había un gran establo ahí de cerdos y uno de esos se comió ese banano y obviamente quedó contaminado y de ahí en adelante se agrandó todo el tema, se generó toda una pandemia debido a una banana que se comió un murciélago, bueno, que se comió la mitad y la otra mitad se la terminó comiendo un cerdo y el cerdo pues es un animal que nos comemos, bueno, los que somos carnívoros, eh, pues digamos que lo consumimos mucho. Y China vive, o sea, China es de los países, es el mayor consumidor de cerdo en el mundo. Y pues digamos que en la película se veía eso. En temas de agricultura, pues la agricultura es vital para nosotros como sociedad, nos provee de alimentos para mantener la seguridad alimentaria de la población, aunque ya no alcanza, por el gran número por la cantidad de habitantes que hay, y a eso súmele el hecho de que más personas están dejando el campo por venirse a la ciudad, pues esto está agravando todo el componente agrícola y que en países emergentes como el nuestro, pues el tema se vuelve mucho más complejo. ¿Por qué? Por la violencia, por los grupos armados, porque hay desplazamientos, etcétera, etcétera. En tema de minerales, estos minerales pues son parte de cadenas productivas esenciales y que se utilizan sobre todo para insumos hospitalarios. En tema de combustibles se reducen las emisiones del CO2 por reducción en movilidad y en transporte. En temas de electricidad, pues el acceso a electricidad fundamental para hogares en cuarentena y hospitales resultó ser clave, ¿sí? Y yo le agregaría ahí otro tema del Internet, que pues en Colombia se desnudó esa falencia que tenemos. Si bien es cierto, ya estamos por encima del 60% de cubrimiento, en pandemia apenas teníamos el 47%. Entonces fue crítico y que de un momento a otro colegios, empresas, todos tengan que dar la vuelta a lo virtual, pues digamos que no estábamos preparados para eso como sociedad ni como país. En tema de los impactos que tuvo el COVID, pues tuvo grandes impactos, digamos que disminuyeron los ingresos fiscales,
y todo el tema de la fortaleza de las divisas. Y esto era apenas obvio, ¿por qué? Porque las empresas cerraron, ¿sí? Básicamente el gobierno se preocupó más por tratar de crear subsidios que protegieran el empleo de las personas, lo cual era lo que había que hacer, pero esto repercutió en los ingresos fiscales y de ahí vino todo el nivel de endeudamiento que hoy en día tenemos. Disminuyeron las capacidades económicas de los gobiernos, hubo muchísima destrucción de empleos y disminuyó la rentabilidad de las empresas. Básicamente, ¿esto qué tiene? Que aumenta la pobreza. Y eso es fatal. En países como los nuestros, el que la pobreza aumente es tremendamente malo y perverso por todo lo que eso conlleva. ¿Ok? En tema de recursos naturales no renovables, disminuyó la demanda de combustibles fósiles y pues nosotros que exportábamos petróleo, pues cero, no teníamos, o sea, no había ingresos fiscales, es decir, pago impuestos y aparte de eso, el único producto del que vivimos, pues no lo podíamos vender porque estaba en valores negativos, entonces fue demasiado difícil. Cae la oferta de combustibles fósiles, cae el precio del petróleo, ¿sí? Cae el precio de minerales, eh, aquí este dice que es el hierro, la plata, y este no sé qué es, si alguien sabe por ahí, y aumentó el precio del oro. En tema de agricultura, cae el precio internacional de productos agropecuarios, sube los precios locales de los productos agropecuarios, y esto pues básicamente es un potencial riesgo de producción e interrupción de la cadena de suministros por la dificultad de acceso de insumos y de mano de obra. En tema de agua y energía, aumenta la demanda de agua y energía porque pues, era el primer, digamos que todos en la casa, pues uno consume mucha energía, pero aparte a toda hora lavando lo que traíamos de la calle, etcétera, etcétera, pues también se necesitó muchísima demanda de agua, disminuyó la demanda de energía a nivel global y se incrementó la inseguridad hídrica y energética. Y en temas de biodiversidad, cae el turismo de naturaleza, cae la capacidad de vigilancia, aumentan las actividades ilícitas y aumenta el uso de recursos para subsistencia. Aquí, digamos que otro de los impactos que tuvo el COVID sobre diferentes actividades relacionadas con el suministro alimentario en términos de demanda y oferta. Por un lado tenemos todo el impacto de la demanda, ¿sí? Y por el otro el impacto de la oferta. Entonces, mire que arrancamos en términos negativos, tanto en el eje X como en el Y, ¿sí? Y entonces caen completamente todo el sector de los restaurantes, ¿sí? Eh, digamos que el teletrabajo en los restaurantes es completamente bajo, o sea, usted no puede cocinar desde la casa, es decir, o tratar de hacer negocios vía teletrabajo es muy difícil, eso es prácticamente nula esa opción. Se tenía una exposición alta a la contaminación y a nivel de lo esencial, pues no resultaba ser tan esencial porque pues como todos estábamos en la casa y con tantas restricciones y que si iba a ir usted tenía que bañar en alcohol, entonces como que le daba mamera, no, yo me quedo acá. Entonces obviamente este sector fue el que más se vio afectado. Mira dónde cayó, en un orden de la oferta, rondando casi el 60% y a nivel de la demanda cayó casi un 40%. En tema de distribución, teletrabajo no tiene muchas opciones, la distribución, la exposición, si bien es cierto, es media, pero pues digamos que también el desconocimiento a lo que nos estábamos enfrentando, pues ayudaba a que esto fuera un caldo de cultivo y no pudiéramos tener muy buenas alternativas y como que todo nos daba miedo. Y si era esencial, claro, tiene digamos que un nivel de esencialidad medio alto, pero básicamente fue como de los que no se vio tan afectado porque su impacto en la oferta fue más o menos del orden del 40%, pero a nivel de la demanda de un 20%, le fue muchísimo mejor que a los restaurantes. Eh, todo lo que tiene que ver con la industria del procesado, teletrabajo bajo, esto no se puede, digamos que se puede la parte administrativa, pero la productiva no hay cómo desarrollarla bajo teletrabajo. Exposición a la contaminación es medio alto y si es esencial es medio alto. Esto tuvo una afectación más o menos del orden del 25% en temas de oferta y en tema de demanda de un 20%. Tema de cosecha,
teletrabajo cero, no existe la cosecha vía teletrabajo. La exposición era medio, pues digamos que estaban en un campo abierto, entonces pues digamos que ahí era mucho más difícil la contaminación, pero pues había un nivel de todas formas que lo podía complejizar y que si era esencial completamente, si no hay temas de cosecha, agricultura, pues la situación tiende a complicarse aún más, ¿ok? Y en temas de producción agrícola, pues también se ve afectada. El teletrabajo no se puede teletrabajar con producción agrícola. La exposición, pues digamos que es baja y si es esencial, es totalmente esencial el tema de la producción agrícola. Se vio afectado en órdenes, fue el del que menos se vio afectado, en órdenes más o menos del 5% en términos de oferta y en términos de demanda más o menos un 18-17%. Entonces, pues básicamente estos son sectores que se vieron muy golpeados. Aquí digamos que lo que fue restaurantes y turismo casi que están a la par, ¿sí? Fueron sectores demasiado golpeados, sectores que estuvieron al borde de la quiebra. Entonces, sí, digamos que son situaciones que hay que empezar a mirar cómo se van a mitigar en de pronto una futura pandemia. En temas de petróleo, pues digamos que todas esas actividades extractivistas y actividades de producción de minerales y de combustibles fósiles, digamos que han sido consideradas en muchos de los países de la región como actividades exentas de las medidas de restricción por la pandemia. ¿Y por qué se fueron consideradas de esa manera? Porque se tratan de una serie de eslabones iniciales de esas cadenas de suministro y de valor en una economía. Entonces, en muchos casos, estos sectores de la economía, digamos que son actividades claves para la economía en su conjunto. Por eso no se han paralizado, o en esa época no se paralizaron de forma completa, y eso significa que gran parte de los proyectos activos continúan en operación en ese momento, pese a tener capacidades reducidas de todo orden, ¿ok? Y además que fue un sector de la economía que estuvo bajo medidas de prevención y de protocolos de salud bastante fuertes. Pero también hay que decir que nuevos proyectos en esta línea de la economía, pues se vieron afectados porque pues obviamente hubo que suspenderlos o aplazarlos. Entonces, eso generó una falta de ingresos para países como nosotros que dependemos completamente de ese tipo de actividades. Digamos que las medidas de contención a gran escala que se implementaron a nivel mundial, como cuáles, cierre de fronteras, ¿sí? Todo el tema de las cuarentenas obligadas, porque es que eso no fue solamente en Colombia, eso fue en más del 95% del mundo. Digamos que lo más complicado fue que todo esto se dio al tiempo, casi como si fuera de una manera sincronizada, y eso generó grandes efectos en las economías, efectos negativos. Entonces, todo esto se traduce en esa desaceleración de la actividad extractiva al provocar ¿qué? Al provocar una restricción de la oferta. ¿Y por qué se da la restricción? Básicamente por los cierres y por las interrupciones en esas cadenas globales de suministros. Perdón, pero estoy con una gripa horrible. Entonces les decía que todo esto pues obviamente tuvo efectos sobre la oferta y la demanda, pero tanto en la oferta y en la demanda agregada como también por sectores, ¿ok? ¿Y eso qué hace? Eso trae una disminución de los precios internacionales de productos básicos, lo que digamos que termina siendo relevante para las economías de la región. Brasil, Ecuador, que si bien es cierto, Ecuador pues no es un gran productor, tiene sus reservas. Colombia, pues Venezuela es un caso particular. Venezuela tiene, creo que es el país con más reservas de petróleo, pero PDVSA ya no sirve. Desafortunadamente, el nivel de corrupción, pues ya acabaron esa empresa y no hay quien lidere todo el tema del petróleo en Venezuela. Entonces, ese es otro problema que hay en la región. Entonces, tuvimos un petróleo en esa época
con un comportamiento completamente atípico, ¿sí? Mire que empieza en enero del 2020, el precio del barril, como en el orden de $62 por galón, llega a un pico más o menos de 64 y comienza a descender paulatinamente. Con tema de la pandemia, cae a 50 por allá a finales del mes de enero. Logra tener un pequeño repunte, pero sigue en caída, ¿sí? Sigue en caída, porque aquí ya entramos básicamente a temas de confinamiento, ¿sí? Entonces, comienza el precio del petróleo a caer, a caer, a caer, ¿sí? Hasta que empieza a caer a términos inferiores a cero. Mire que toca fondo con unos valores de menos $37 por barril, menos $37 por barril. Es decir, si yo tenía un buque cargado de petróleo, yo tenía que pagarle a ese país para que me recibiera ese petróleo y lo guardara, ¿sí? Entonces, no es negocio para nadie. Y además, ¿usted qué hacía si tenía todas sus reservas llenas, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no había vehículos, no había transporte aéreo, no había transporte marítimo ni transporte terrestre, pues todo eso estaba quieto. Entonces nadie se quería comprometer con ese tipo de productos que estaban llegando. Entonces toca fondo, más o menos por allá a mediados del mes de abril, y empieza una recuperación, digamos que rápida, que básicamente eso fue en términos de una semana, ¿sí? Pero comienza a recuperarse y básicamente llega a finales del mes de abril a unos valores más o menos de $25 por barril. Pero imagínense, se caen los ingresos en más de un 50%. Eso es puntualmente malo para un país, vuelvo y digo, como el nuestro, que vivimos y dependemos de la exportación de petróleo hoy en día. Entonces, básicamente, pues tocamos fondo con un precio por barril de menos $37, es decir, esas personas que tenían el petróleo tenían que pagar para que se lo recibieran, porque en ese momento no había dónde colocar esa cantidad de petróleo. Es decir, nadie quería el petróleo, ¿sí? ¿Y a qué se debió todo esto? Pues la guerra comercial que tenía Estados Unidos con Arabia Saudita y con Rusia, eso hace que se impacte este tipo de mercado y adicionalmente teníamos todo el tema del COVID. Ahora bien, ¿esto cómo impactó a Colombia? Pues imagínense Ecopetrol, que es una de las compañías más grandes del país, por no decir la más grande, eh, es, digamos que una de las compañías que está en el tercer puesto de las más ranqueadas y es la compañía caja menor del Estado. Entonces, básicamente Ecopetrol es esa compañía que le está afectando definitivamente esta caída del petróleo. Y haciendo algunos análisis, uno puede llegar a decir que por encima de $30, pues va a ser muy difícil cerrar. Eh, es decir, que vuelva a darse otra caída del precio por barril inferior a $30 hoy en día, ¿sí? En esa época, en pleno COVID, lo vimos, $30 más o menos el precio del barril al finalizar el año 2020. Y esto pues obviamente resulta o afecta los presupuestos que ha tenido esta empresa como Ecopetrol y obviamente los presupuestos del gobierno, ¿ok? Entonces, fue muy difícil, fue bastante crítico y pues, bueno, ya uno puede decir que lo pudimos contar, pero el tema fue bien complejo. Y en temas de oferta y de demanda, digamos que aquí cuando empieza el COVID, mire cómo venía la oferta y la demanda muy pegadas, ¿sí? La una depende de la otra, pero en temas de COVID, mire cómo cae todo el tema de la demanda. Hasta casi que un 84% vino a quedar eh, bueno, cayó en millones de barriles, o sea, estábamos produciendo más o menos 102 millones de barriles por día y terminamos produciendo apenas como 83 millones de barriles por día, ¿ok? Eso obviamente en la época más difícil de la pandemia. En tema de lo que son las empresas y las regalías, digamos que este es otro de los elementos que terminó viéndose afectado por la pandemia.
Esto afectó al sector empresarial. Cualquiera de nuestras empresas, desde las pymes hasta las grandes compañías que están tributando, que recibieron algunos subsidios, que se vieron impactadas por todos los frentes por el tema del COVID, pues eso también terminó afectando las arcas del Estado. Aquí tenemos el panorama de las carboníferas en tema de exportación, lo que es el 2020 el azul y el 2021 el amarillo. Cerrejón cayó sus cifras en el 2026 apenas a un 13,6%. Ya en el 2021 se recupera al 26%, se duplica su producción. La Drummond cae a un 29,7% en el 2020 y se recupera a términos de un 33% para el 2021. En términos de regalías, lo que genera Cerrejón, en el 2020 apenas fueron 200.000 millones, en el 2021 subió a 300.000 millones. La Drummond, que genera más regalías, en el 2020 generó 1,2, que fue la misma cifra que generó para el 2021. Esto obviamente porque la Drummond, al ser más grande, pues digamos que paga sus regalías de pronto de manera atrasada, por eso hizo que no se viera tan afectado el monto. Habría que mirar cómo le fue para el 2022, si se vio disminuido. En tema de producción de carbón, en millones de toneladas, en el 2016 se producía digamos que más o menos 1,31 millones de dólares en regalías generadas por el carbón, perdón, en billones de pesos, estos billones de pesos, perdón. En el 2017 1,71, en el 2018 2,27 billones, 2019 1,97 y cae a 0,83 en el 2020. ¿Ok? Tuvimos una caída, llegamos a temas de 40,8% cuando veníamos con un récord histórico del 91,27 por allá en el año 2017. Pues es delicado. Y digamos que todos estos elementos que quiere hacer el Estado desde el punto de vista de subsidios, desde el punto de vista de ayudas, pues no requirieron financiación y a nadie nos dejó de dónde, a nadie nos dijo el gobierno de dónde salieron los recursos para financiar estos, aunque pues todos sabemos que eso fue por tema de deuda, pero básicamente había que echar mano de algún lado y pues el gobierno tuvo que endeudarse para poder cubrir con ese tema de subsidios y todo el tema de las vacunas. En tema del dólar, y estoy hablando de cosas macroeconómicas porque digamos que esto le afecta a las empresas. Si usted como empresario no tiene el contexto macroeconómico del país, pues va a tomar malas decisiones, ¿sí? Porque si no conoce el comportamiento del dólar, si no sabe o tiene claro el tema de lo importante que puede llegar a ser la afectación del precio del barril del petróleo, pues todo eso nos puede pasar factura y podemos estar tomando malas decisiones. Entonces, viéndolo desde el punto de vista del dólar como tal, este resultó ser otro elemento importante. ¿Por qué? Porque se debió a que una parte de nuestra deuda externa la hemos adquirido en dólares, ¿sí? Y el dólar en esa temporada subió más de un 13%. ¿Qué quiere decir eso? Que toda nuestra deuda se incrementó. Así que como Estado, como país, cuando querramos pagar o querramos amortizar la deuda, donde el 40% de lo que se produce se paga en deuda, pues nos va a costar mucho más. Y eso es lo que también hizo que se genere inflación y que se impacte el comercio exterior. Entonces miremos acá, por ejemplo, esta gráfica nos dice el peso argentino. Bueno, el COVID-19, las monedas latinoamericanas frente al dólar, nos habla acerca de la variación del valor de algunas monedas latinoamericanas frente al dólar estadounidense desde el brote del COVID. Eh, y ahí vemos entonces las diferentes monedas, las monedas más importantes de la región, entonces el peso argentino. ¿Por qué el peso argentino? Porque, pues digamos que es una economía bastante fuerte en la región, pero su moneda está totalmente devaluada, muy depreciada. El real brasileño, que también pasó por sus afugias en esa época. El peso mexicano, que de pronto fue de los más estables. El peso colombiano, la línea amarilla. Entonces, mire, la línea amarilla por donde viene, ¿sí? En marzo del 2020 arranca en el 0% y comienza a caer, ¿sí?
comienza a depreciarse nuestro peso colombiano, un 5%, un 10%, toca fondo con un 15%, ¿sí? De caída, y luego comienza una recuperación más o menos sostenida, pero sigue estando por debajo del 0%. Y mire que terminamos el mes de agosto de 2020 y nunca nos pudimos recuperar, llegamos máximo a un 2% negativo y nunca pudimos salir, ¿sí? Cosa que no le pasó al peso chileno, que si bien es cierto cayó a términos del 5% de depreciación, comenzó a tener un repunte poco a poco y por allá en el mes de mayo ya tocó el cero y comenzó a crecer, ¿sí? Y un crecimiento ahí como quien no quiere mucho la cosa, llegó a un 6.5%, volvió a caer y volvió a recuperarse. ¿Eh? Eh, Situación muy similar con el sol peruano, una moneda que no se vio tan afectada, mire que no pasó del rango del 5%, ¿sí? Nunca cayó más de eso, pero tuvo un pico muy alto, un 10% de crecimiento fue el único que creció en pandemia, ¿sí? El resto todos estuvimos aquí por debajo. Algunos crecieron, pero después de haber atravesado lo más fuerte de la pandemia. El peso mexicano, si bien es cierto, mire todo lo que cayó al orden fue la de las monedas más devaluadas, junto con el real brasilero. El peso mexicano cayó como el orden de un 21-22%, el real brasileño cayó al 25%, ¿sí? Tampoco nunca se pudo recuperar, quedó en términos más inferiores que el nuestro, y lo mismo le pasó al peso mexicano, ¿ok? Entonces, pues son líneas que nos indican básicamente la lectura que se puede hacer, y pues nada que hablar con el peso argentino, miren, un descenso casi que en picada, ¿sí? Nunca pudo tener picos de recuperación, siempre ha estado por debajo de cero, y eso resulta ser bastante malo para una economía. En términos de inflación, pues, ¿cómo se vio impactada esa inflación en esa época del COVID? Pues sucede que todos los bienes que estábamos importando, eh, sobre todo bienes que tenían que ver con salud, que tengan que ver con bienes básicos, pues se incrementaron por el tema del dólar. Estamos pagando un dólar mucho más caro y eso pues obviamente impactó la inflación. Entonces mire cómo veníamos de un año 2020 con una inflación del 2% que ya se empezó a subir más o menos al 9% en el mes de marzo del 2020, ¿sí? Perdón, esa era la tasa de cambio, la inflación es la azul. Mire que la inflación estaba en el orden del 3.8%, tocó el 4% en época que inició la pandemia y comienza a descender esa inflación y a jugar ahí en unos rangos hasta que llega ya el año 2021, comienza a dispararse la inflación, ¿sí? Y a subir a un ritmo galopante, más o menos por allá en el mes de mayo, llega a términos del 9.1% y la tasa de cambio por el orden de los 4.100 pesos. Y todo esto pues se argumenta que mucho fue a costilla de la elección de Petro y Petro para acá y Petro para allá. Eh, pero la verdad es que mire, las líneas de tiempo y las gráficas nos indican cómo la economía se venía resintiendo desde época de la pandemia. ¿Ok? Bueno, yo creo que dejémoslo ahí porque me estoy maluqueando. Eh, en la próxima sesión hablamos del tema del desempleo. Vamos a abordar también temáticas sobre la situación de las empresas ya puntualmente, aspectos muy puntuales sobre todo de las MIPYMES, con varios aspectos que las tocaron y que pues obviamente llevó a que muchas tuvieran que de pronto cerrar sus negocios. ¿Quiénes ganaron? Entonces aquí tenemos los grandes ganadores, también tenemos los grandes perdedores en diferentes escenarios. Y tenemos básicamente acá todo el tema de, pues, en qué se invirtió en qué invirtieron las compañías durante la pandemia.
y las estrategias financieras que se implementaron desde diferentes órdenes, ¿ok? De esta manera, entonces, esto lo vamos a terminar de ver la próxima sesión, entonces como para invitarlos, para que participen también, así como lo hicieron al comienzo, muy interesante. Y pues nada, les agradezco muchísimo la asistencia. Con los que nos tenemos que ver en consultoría, pues ahí ya nos conectamos. Y pues nada, agradecerles. No sé si de pronto tienen alguna inquietud. No, señor, profe, muchas gracias. No, a No, ustedes, señor a profe. ustedes. Gracias, Andrés. A ustedes por... Buenas noches, Ok, profe, ok. que se mejore. Gracias, Daniel. Si no sé, me maluqué en este lapso de tiempo. Increíble. Como la gripa, pero bueno. Les agradezco mucho y ya nos vemos entonces en consultoría, ¿ok? Cuídense mucho. Listo, profe, gracias. Chao, Profe, compañeros. feliz noche. Gracias, cuídense mucho, que estén bien, descansen.